que todas y todos estén muy bien. Vamos a continuar con nuestro módulo, ¿verdad? Que es ayer y hoy, y cambiaremos mañana y pasado. Entonces yo he seguido construyendo este documento que se los voy a compartir el jueves cuando concluyamos, ¿de acuerdo? Este documento en buena medida recoge los elementos más relevantes que hemos nosotros estado trabajando, y ya ustedes podrán complementar con lo que han visto con otros profesores y profesoras en los otros módulos. ¿De acuerdo? Entonces, estamos enfocados en el tema de la epistemología jurídica aplicada. Otra vez, despacio, que llevo prisa. Entonces, es mejor irlo procesando de manera paulatina, pero con más firmeza, y llevarnos de este diplomado elementos que nos puedan ser útiles para entender cuál es hoy la problemática de la verdad en el derecho, y particularmente que tiene que ver con el derecho procesal y el derecho probatorio. ¿De acuerdo? Entonces, eso, Ana Cristina, creo que vale la pena repetir que la epistemología tiene que ver con evaluar las garantías de validez del conocimiento. O sea, ¿qué es aquello que podemos considerar que es verdad? Que de eso se trata la epistemología. Y en el ámbito de lo jurídico se trata de esclarecer, precisar, estudiar, incluso prescribir cuáles son las condiciones lógicas, ¿verdad? Las condiciones metodológicas, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones lógicas, metodológicas y hermenéuticas? Que es decir, argumentos, interpretaciones y argumentos para determinar que una creencia, que algo está justificada. O sea, esa es la idea. La epistemología estudia y determina, nos permite determinar las condiciones lógicas, metodológicas y hermenéuticas. Es decir, con qué métodos de interpretación, con qué métodos de argumentación, ¿sí? Con qué operaciones lógicas y metódicas podemos determinar que algo que creemos que es verdad está justificado. Entonces, recordemos la definición de Sócrates al final del diálogo El Teteto, ¿verdad? Que de allí procede este planteamiento que recorre la historia de la teoría del conocimiento. El diálogo platónico-socrático, Teeteto. De allí procede esta noción de que el conocimiento o la verdad es una creencia verdadera justificada. 3 palabras solamente, ¿sí?
Estas tres palabras son clave. Una creencia verdadera justificada. A ver, de acuerdo con lo que hemos visto, ¿cuál sería, Ana Cristina, Dante, Delfino, cuál sería el instrumento privilegiado para trasladar la creencia a una verdad que se considere justificada? Pues ahí podrían ser las pruebas, ¿no? Bueno, una es las pruebas, por supuesto. Muy bien, la prueba es uno de los instrumentos que nos permite trasladar la verdad histórica a la verdad jurídica, pasando por la verdad judicial, ¿no? Claro. ¿Qué otro instrumento? Uno es la prueba. Estoy de acuerdo. El proceso. Muy bien, Jorge. El proceso es el instrumento diseñado para demostrar la pretensión. El proceso judicial es, pues, el instrumento jurídico que hemos construido para que tenga lugar la prueba de la pretensión. Por eso las sentencias dicen: el actor probó su acción, el demandado no probó sus excepciones. O sea, ese es otro instrumento para trasladar los hechos o la verdad fáctica o histórica a la verdad jurídica declarada por el juez con base en los medios de prueba, ¿verdad? Es decir, en lo que se considera como la verdad procesal. Muy bien. Ahora, ¿qué otras operaciones hacemos para poder trasladar la verdad histórica, los hechos, a la verdad judicial y jurídica? O sea, hacemos operaciones lógicas, ¿no? Si utilizamos la lógica, utilizamos la metodología. El proceso judicial está construido, digamos, con lógica. La lógica auxilia al derecho para construir, diseñar sus instituciones. Y una de esas instituciones es efectivamente el proceso judicial. Entonces, por eso es que estas tres disciplinas están en el centro de la posibilidad, de la garantía, digamos, de probar que algo es verdad. Demostrar que una creencia tiene muchas probabilidades de ser cierta, ¿verdad? Y por lo tanto, hemos construido históricamente el proceso judicial y el derecho probatorio para tal efecto. Muy bien, ahí dejemos eso, que ya lo hemos repetido varias ocasiones. Ya tenemos claro que la epistemología se divide en metateórica y en aplicada. Que la metateórica enfoca en las teorías, que cuando nosotros leemos un libro que se refiere a la teoría de Kelsen o a la teoría causalista o finalista en materia penal o a la teoría social del trabajo, por ejemplo, ¿no? Del derecho laboral, Dante. Entonces, si alguien hace una teoría sobre el derecho laboral o la justicia laboral, o describe y explica los contenidos del derecho laboral, entonces está haciendo efectivamente teoría, pero nosotros, si leemos ese libro de teoría del derecho laboral, estamos haciendo epistemología metateórica, porque nos estamos enfocando en la teoría que describe las normas del derecho laboral y del derecho procesal, del trabajo también, ¿de acuerdo? Luego, la pregunta principal de la epistemología metateórica es: ¿cómo sabemos que sabemos? ¿De acuerdo? ¿Cómo convertimos nuestras creencias en un conocimiento válido? Esa es la idea. Así que nos sirve para todos los efectos. La epistemología general aplicada
tiene por objeto las conductas que realizamos a cada momento y pretende reducir los errores y aumentar las certezas y también las virtudes en el proceso del conocimiento, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que tengamos más seguridad y certeza y menos dudas sobre que, como decía yo en otra sesión, dejamos las llaves del coche dentro del vehículo y lo cerramos con llave y además encendido, ¿no? El motor, o que hemos llevado a cabo los actos necesarios para reducir los riesgos de algún accidente doméstico cuando nos vamos de vacaciones, por ejemplo, o que el vehículo esté en perfectas condiciones y que no suframos una avería en el camino. Esa epistemología jurídica, la epistemología general aplicada nos permite reducir los errores de percepción, de operación e incluso de evaluación de las cosas que hacemos. ¿De acuerdo? Por eso es recomendable tener protocolos. Los protocolos, en general los protocolos para la vida privada, para la vida pública, para las actuaciones de cualquier operador jurídico, de cualquier persona, permiten reducir el error, aumentar la certeza. Esa sería la idea. Entonces, si nosotros preguntamos qué es el derecho, estamos en el terreno de la metateoría jurídica, o sea, de la epistemología metateórica que se refiere a qué es el derecho, a las normas jurídicas. ¿Cómo garantizamos el conocimiento de lo jurídico? Eso es lo que busca responder la epistemología jurídica metateórica. O sea, garantizamos el conocimiento de lo jurídico si nosotros estudiamos cuáles son las características de las disposiciones legislativas, si nosotros estudiamos las características de cómo se forma la jurisprudencia, qué es la jurisprudencia, qué tipos de jurisprudencia existen, parece que sí, ¿no? Entonces, ese es el terreno de la epistemología jurídica que se refiere a las teorías de cómo podemos conocer el derecho o qué es el derecho. Entonces, hay muchas teorías, ¿verdad? Como ya vimos en otras sesiones. Entonces, la idea de lo que se trata la epistemología aplicada, metateórica y aplicada, es de proveernos de mayores certezas. Así que la epistemología jurídica aplicada, según hemos estado viendo, tiene por objeto el derecho procesal y el derecho probatorio. Aquí entra en juego lo que ayer estuvimos hablando, que es el constructivismo, porque nosotros mentalmente creamos y entre todos, ¿verdad?, intersubjetivamente, construimos los conceptos, las instituciones y conforme a ellas generamos y guiamos, digamos, nuestras conductas, ¿no? Entonces, hemos creado el derecho procesal, hemos creado el derecho probatorio y conforme a esos instrumentos, como ustedes muy bien dijeron al inicio de la sesión, pretendemos esclarecer los hechos, la verdad y poder lograr que el juez declare la verdad jurídica, la verdad verdadera, no solo formal, sino verdadera, que se corresponda con los hechos, o por lo menos sea coherente con los medios de prueba que respaldan las narrativas de las partes en un proceso. ¿De acuerdo? También hemos dicho que ha habido varias etapas históricas, el mundo antiguo o premoderno, el mundo medieval y el mundo moderno, digamos, ¿no? Y hemos dividido y hemos examinado en términos generales que durante estas tres grandes etapas ha habido muchas teorías jurídicas y ha habido también muchas filosofías en general y que hemos convenido en que para efectos de pedagógicos, didácticos, antes de la época moderna, lo que privaba era la idea de que había una fuente de legitimidad divina.
extrahumana, ¿verdad? Que en el mundo moderno se convirtió se despojó de esa figura o fuente de legitimidad divina y se convirtió en simple y sencillamente humana, social, positiva. El positivismo separó la religión y la fuente de legitimidad divina del derecho, del Estado y del arte. Por eso es que se explica que los países diversos en el mundo occidental, incluido México, durante los siglos XVIII y XIX, separaron el Estado y el derecho y las ciencias respecto de la religión. Eso que se llama laicidad es una de las principales características del Estado de Derecho moderno, ¿verdad? De tal suerte que esta idea, ¿verdad?, de que el derecho se despoja de su legitimidad suprahumana o divina, es propia de la modernidad. Y en la etapa actual, contemporánea o posmoderna, después de la Segunda Guerra Mundial en México, después de la firma del Tratado de Libre Comercio, tenemos que hemos reunido el derecho con la moral por la vía de los principios constitucionales. Los principios constitucionales transportan la moral pública adentro del sistema jurídico. Y en el fondo protegemos o garantizamos la dignidad humana y también, dicen algunos, la integridad de las comunidades de personas como por ejemplo pueblos y comunidades indígenas o grupos sociales desaventajados. La dignidad humana y la integridad de las comunidades que pueden ser pueblos indígenas o que pueden ser comunidades presenciales o virtuales de personas con algún tipo de vulnerabilidad, ¿no? Entonces eso lo tenemos también muy claro y esa es la idea de, digamos, esta etapa contemporánea o posmoderna en la cual hay un puente entre moral pública y derecho por la vía de los principios, por la vía de las garantías para proteger la dignidad de las personas individualmente consideradas y de la integridad de los grupos sociales. ¿De acuerdo? Esa era la idea. Ahora, hay pues muchas filosofías que hemos visto en la premodernidad, la modernidad o el mundo posmoderno. Yo les he sugerido que una forma de distinguir entre la época moderna y la época posmoderna contemporánea es que en la época moderna el positivismo se convirtió, vamos a decir, en la religión laica prevaleciente, el positivismo, que significa que las cosas que se afirman tienen que ser demostradas con hechos, con evidencias, empíricamente, con datos, ¿sí? Y que supone que hay una realidad objetiva que existe fuera del sujeto que somos nosotros, los que conocemos, y lo mismo la naturaleza que el derecho, el sistema jurídico, tiene ciertas características regulares que operan en cualquier parte del mundo. La ley de la gravedad opera en todo el planeta y el sistema jurídico, como afirmó Hans Kelsen, igual en Alemania que en China o en las Islas Fiji, hay un orden normativo. Y ese orden normativo supone que algunos están autorizados para establecer las reglas, otros las tienen que obedecer, incluidos los que las ponen, y alguien o algunos están autorizados para hacerlas cumplir, ¿sí? En cualquier sociedad. Entonces, si eso existe, dice Kelsen, con una perspectiva positivista, si esa realidad existe en cualquier país y en cualquier sociedad, de la más simple a la más compleja, entonces allí podemos decir que hay algo que se llame derecho. Derecho, dijo Kelsen, es un orden coactivo de la conducta humana.
un orden coactivo de la conducta humana. Eso es el derecho, según Kelsen. Y lanza la pregunta que yo les trasladaría a ustedes, ¿no? ¿Ustedes compartirían la opinión, aunque haya diversas perspectivas, para ver un mismo objeto, como lo enseñamos también en estos diplomados de la Escuela Judicial? Hay diferentes perspectivas para ver un objeto de conocimiento. Pero en este caso, yo preguntaría si, por ejemplo, con todo y la pluralidad de las perspectivas, es posible sostener que en cualquier sociedad, de la más simple a la más compleja, desde un pueblito o comunidad indígena pequeña hasta la ciudad de Nueva York, Los Ángeles, Tokio, la Ciudad de México, Dante, hay unas reglas que tienen que ser cumplidas porque están oficialmente puestas en vigor por personas que tienen la autorización para hacerlo, ¿sí? Y que hay un aparato que se encarga de hacerlas cumplir. ¿Es correcto o no es correcto? Pregunto. O sea, la respuesta sería sí o no. ¿No? A ver, Ana Cristina. El micrófono. Sí, sí, creo que todas las reglas, todas las normas jurídicas se hacen con la intención de que se cumplan, si no, pues lo dejaríamos como al libre albedrío. Y el derecho, aunque no todas las normas jurídicas son coactivas, porque algunas establecen derechos y no precisamente prohibiciones, lo cierto es que todas son para cumplirse. Entonces, quiero pensar que así debe ser. El ordenamiento jurídico se crea para cumplirse, sea que establezca alguna prohibición o algún derecho. Pero en cualquier parte del mundo. Bueno, por eso tenemos lo que es el derecho, ¿no? El derecho por ejemplo, en el mexicano, pues tenemos el derecho federal, el derecho local, el derecho municipal, pues, y se va a aplicar, pues, en su ámbito competencial. Y en cada país, pues, cada país tiene el derecho y la libertad de, pues, crear sus propias normas jurídicas y que se van a aplicar en su territorio. Claro. Correcto. Pero, Ana, digamos, en cualquier país, en cualquier sociedad, de la más simple a la más compleja, esas normas jurídicas oficiales, cuales sean, el contenido oficialmente promulgadas, ¿sí? Legalmente aprobadas, se deben cumplir. Y digamos, hay un aparato llamado Poder Judicial que las hace cumplir, incluso contra la voluntad de sus destinatarios, si están obligados a cumplir. Sí, ¿verdad? Sí, ¿no? Bueno. Pues sí, sí. A ver, porque no le temamos a la respuesta, porque la hermenéutica y el relativismo, ¿no? Tiene sus límites también. La pregunta ¿es verdad o no corresponde a los hechos que desde la Gran Tenochtitlán hasta el imperio de Gengis Khan, ¿no? O la actual Norcorea autoritaria y dictatorial, o en México, o en Uruguay, que es la mejor democracia de América Latina, hay unas normas jurídicas que están en la Constitución, hay unas leyes y hay unas normas que tienen que ser cumplidas si hay una obligación y por lo tanto unos derechos involucrados para tal efecto, y que hay un aparato que es el aparato represivo del Estado, ¿no? Que es la policía judicial, la fiscalía y el poder judicial, que las hace cumplir. A ver, Dante. Buenas tardes, creo que el compañero Jorge Derio también quería aportar algo antes que yo. Adelante, Jorge. Sí, perdón, ¿sí me escucho, perdón? Sí, perfecto. Sí, había levantado la mano y luego la quité. Yo creo, doctor, que tiene que ver con el nacimiento del Estado y con elementos que son comunes a todos los estados. Estos elementos de territorio, población y gobierno.
y el fin del Estado pues es preservar el propio Estado, y así es en cada Estado, en el Estado mexicano, en el Estado americano, en todos los estados comparten elementos comunes como el territorio, la población, el gobierno, y a fin de preservar el Estado pues cada uno tiene su propio orden jurídico. La diferencia entre un Estado y otro podría ser que el orden jurídico de cada Estado tiene ciertas prioridades y otro Estado tiene prioridades distintas. Ese sería mi comentario nada más. Muy bien, muchas gracias por el comentario. Bueno, hay prioridades distintas, correcto, eso. Hay propósitos, unos pueden tener algunos objetivos y otros, pero digamos, en todos lados hay un orden. No, yo estoy tratando de defender si es que es defendible, pues la definición de derecho de Kelsen. O sea, el derecho, en donde quiera que se presente, es un orden coactivo de la conducta humana. Eso es lo que dijo Kelsen. Entonces, lo estoy haciendo con todo propósito para que tengamos un micro debate, para también, digamos, ilustrar cuál es la posición del positivismo jurídico, porque tiene que ver con el derecho procesal y el derecho probatorio, como lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, Dante, ¿tú qué opinas? Justo reflexionaba casi en el mismo sentido que el compañero Jorge, recordaba los atributos del Estado, territorio, población, gobierno, y poco después se agregó el Estado de Derecho. Y como usted lo mencionó, Arta, hasta recordé de un trabajo final que hice en la universidad justo con el profesor Marco Antonio Pérez de los Reyes en Historia del Derecho Mexicano, que trataba sobre el Estado, si el Estado mexica, más bien, si los mexicas vieron como un Estado bajo la perspectiva de Jelinek, si tenían territorio, población y gobierno. Y sí, efectivamente, existían todos esos elementos. Ahora, en relación a la pregunta que hace sobre la definición de Kelsen, en relación con estos elementos o atributos del Estado, al momento de que existe un gobierno y un Estado de derecho, si no existieran, si se excluye ese Estado de derecho del Estado o de esta sociedad, se torna una anarquía, donde se pierde el orden y empezaría a imperar la ley del más fuerte, ¿no? Ya sería, no sé, creo que utilizar la palabra ley no sería lo idóneo porque estamos hablando de derecho, pero imperaría la fuerza o la brutalidad o cualquier otro sistema que no sea una ley, que no sea el derecho. Por lo tanto, sí, efectivamente, la ley o el Estado de Derecho debe ser imperante o activa en una parte mínimo para que también se puedan desarrollar otro tipo de libertades. Pero efectivamente, nosotros, al ser parte de un Estado, al asumirnos como mexicanos, cedemos parte de nuestra libertad, es parte del contrato social, al decir, ok, yo voy a ser mexicano y voy a ceder ciertas libertades o voy a aceptar ciertos límites a mis libertades con tal de pertenecer a ese Estado. Y creo que esa es la parte que se denominaría la coactiva, o lo que denominaría que es una ley coactiva que nosotros tenemos que obedecer y atender. Correcto. Muy bien. Entonces, estamos. Es decir, el positivismo en la época moderna planteó que hay un orden coactivo de la conducta humana que podemos identificar como se identifica la ley de la gravedad en el ámbito de las ciencias naturales. Y Kelsen, en el primer tercio del siglo XX, dijo, si eso se puede hacer en el ámbito de las leyes naturales, lo podemos hacer en el ámbito de las leyes jurídicas, ¿sí? Podemos identificar cuáles son las regularidades que tienen las sociedades y podemos darle nombre a esas regularidades. Y entonces dijo, yo sostengo que en todas las sociedades hay un orden coactivo, jurídico, de la conducta humana.
porque desde la sociedad más simple a la más compleja ha habido y hay quien promulga las leyes y se encarga de hacerlas cumplir. Hay unos que mandan y otros que obedecen esas leyes. Y en la democracia todos deberíamos de aprobar, idealmente, y todos deberíamos obedecer las leyes, ¿no? Entonces, muy bien, esto lo quería yo nada más puntualizar, porque la hermenéutica rompe con esa pretensión, ¿sí? Después de la Segunda Guerra Mundial, imagínense el cuestionamiento a Kelsen de que ese orden coactivo de la conducta humana no solo está basado en reglas, sino también está basado en principios y valores. Y entonces, como dijo hace un rato nuestra compañera, Ana Cristina, pues depende de qué país tiene sus diferentes contenidos el derecho. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo poderoso del planteamiento de Kelsen y del positivismo jurídico es que ahí a donde vayamos a un pueblito, descendamos en París, en Los Ángeles o en Tokio, nos sale un policía de migración en el aeropuerto y nos pide una serie de requisitos que si no llevamos, nos regresan, simplemente no entramos. Dice Kelsen, ese es el derecho. Ahora, ya el contenido es otra cosa, pero de que hay un orden coactivo de la conducta humana en cualquier sociedad, dice Kelsen, el campeón del positivismo jurídico, sí. Demuéstrenme que no. Hasta las mafias tienen reglas y tienen matones para hacerlas cumplir, ¿no? Entonces, que sea ilegítimo es otra cosa, pero ese es un poco el planteamiento, ¿sí? Del positivismo. ¿Y cuál será el planteamiento del posmodernismo, ¿no? El planteamiento del posmodernismo es, fíjense, algunos radicales posmodernos dicen el derecho no existe. Su fuerza y su debilidad es tal que, por ejemplo, hoy día es el violar las reglas, la impunidad prevaleciente, hace que el derecho como orden coactivo pues no tenga eficacia o efectividad. Y entonces empiezan los debates sobre si ese planteamiento de que el derecho es un orden coactivo de la conducta humana sirve realmente o no para algo. ¿De acuerdo? Entonces, eso tengámoslo ahí apuntado porque ese es el tipo de cosas que discute, que evalúa la epistemología jurídica metateórica al revisar las teorías jurídicas como la de Kelsen o la de post-Kelsen, que es la de John L. Hart, o la de Dworkin, o la de otros post-Kelsenianos, ¿no? Solo lo quiero poner como un ejemplo. Creo que había en el chat algunos, ¿no? Dice Dante, tú dijiste que dentro del método silogismo puedes pensar que la premisa mayor, la ley corresponde a la epistemología metateórica y la premisa menor y conclusión, el ejercicio de opción de los hechos, a la epistemología aplicada. Yo diría que no, mejor no, Dante, no verlo así. No, el objeto de la epistemología jurídica metateórica son las teorías jurídicas. Las teorías jurídicas que tratan de responder la pregunta ¿qué es el derecho? ¿Para qué sirve el derecho? Vamos, ¿bajo qué condiciones puede ser efectivo el derecho, si ustedes quieren? ¿Sí? ¿Cuáles son los fines del derecho? Eso revisa la epistemología jurídica metateórica, porque es más allá de la teoría, ¿sí? O si ustedes quieren, epistemología jurídica sobre las teorías jurídicas. Y la otra sería la epistemología jurídica aplicada, que es sobre las condiciones en que el derecho procesal y el derecho probatorio facilitan y no obstaculizan la declaración de la verdad en un proceso judicial. Eso es la idea, ¿de acuerdo? No tiene que ser complicado.
el objeto de la epistemología jurídica metateórica son las teorías del derecho o sobre el derecho, y el objeto de la epistemología jurídica aplicada son el derecho procesal y el derecho probatorio. Así es. Entonces, digamos que así vamos, ¿no? Bien, entonces vamos a regresar a nuestro cuadrito y vamos en esta segunda parte de nuestra sesión a internarnos en el derecho procesal y el derecho probatorio. O sea, vamos a cambiar la página y vamos a ver la epistemología aplicada al proceso judicial y las pruebas, ¿de acuerdo? Entonces, empecemos por reafirmar que la epistemología jurídica aplicada sirve, ¿sí?, como disciplina que es muy nueva, tiene 10 años, o sea, recientemente inaugurada y que está en pleno desarrollo, para descubrir y determinar cómo podemos, o sea, se dirige al descubrimiento y la determinación de la creencia de que hay hechos que son relevantes para el derecho y cómo trasladar esos hechos al derecho procesal y probatorio para conseguir la verdad judicial y la verdad jurídica debidamente justificadas. No tiene que ser complicado. La epistemología jurídica aplicada, repito, lo que trata es de lo que se dice y lo que se recomienda hacer para que algo que consideremos que ocurrió en los hechos, o sea, la verdad histórica, se traslade coherentemente a los medios de prueba para que a través del proceso judicial, de la admisión de esos medios de prueba, de su desahogo, ¿sí?, de su diligencia y de su valoración, el juez pueda, en el marco del proceso judicial, resolver un caso con apego a la verdad, de tal suerte que sea legítima la sentencia y que ésta no produzca falsos culpables o falsos inocentes. O si ustedes quieren, falsas verdades en la sentencia. Esa sería la idea. Entonces, no debe haber ningún problema para asumir, ¿verdad?, este planteamiento. De lo que trata la epistemología jurídica es de cómo trasladamos de mejor manera la verdad histórica a la verdad procesal y a la verdad jurídica declarada por un juez. Y qué imperfecciones contiene el derecho procesal o el derecho probatorio que recomendaríamos para que estas operaciones dentro del proceso judicial y en todo el proceso de ofrecimiento, admisión, diligencia o desahogo y valoración de las pruebas, digamos, se sigan unas reglas que faciliten al juez acceder a la verdad y poder declararla en la sentencia. Esa es la idea. ¿Está fácil, sencillo, compañeras, compañeros? ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, entonces, esa sería la idea de la epistemología jurídica aplicada. La relevancia del derecho procesal es de primer orden, ¿sí? En el lenguaje, en la teoría del derecho procesal, aparece centralmente el concepto de las garantías judiciales. El debido proceso está hecho de tal forma como resultado de la experiencia civilizatoria, ¿no?, de la cultura jurídica que hemos venido construyendo desde hace siglos, para decir, oigan, el proceso judicial no puede ser cualquier conjunto de procedimientos, ¿no? El proceso judicial tiene que contener ciertas garantías para que el juez que declare, resuelva una controversia
y declare la verdad jurídica, lo haga con imparcialidad y lo haga con eficacia. ¿Cómo logramos que el juez sea más imparcial y que sus sentencias también, digamos, sean eficaces, como establece la Constitución en el artículo 17? Es decir, ¿verdad que está prohibida la venganza privada? Los tribunales estarán expeditos, ¿no? Estarán disponibles para poder acceder a ellos, llevar a cabo juicios prontos, gratuitos, expeditos y completos. O sea, que la sentencia se cumple. Entonces, ¿cómo lo logramos? Bien, pues hemos inventado, fíjense ustedes, a lo largo de la historia del derecho procesal, los presupuestos procesales. O sea, decimos qué sujetos están legitimados para presentar una demanda, qué acciones están disponibles para ser ejercidas, a través de qué medios y qué vías, ¿no? Por ejemplo, en materia electoral, pues tenemos básicamente 7 juicios y recursos que están en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, y aparte tenemos otros 13 que han sido creados a través de la jurisprudencia del tribunal o acuerdos de sala superior. Entonces tenemos ahí toda una serie de medios de impugnación que además son muchos y se conocen poco, complejos. Esa es una deficiencia de entrada de las garantías judiciales procesales en materia electoral en México. Tenemos una cantidad de medios de impugnación entre juicios y recursos que tiende o mueve a la confusión. Una primera propuesta que comparten varios magistrados de la Sala Superior es simplificar estas garantías judiciales procesales en materia electoral de tal manera que haya incluso una reducción a 2 juicios y 2 recursos. Punto. Juicio electoral y un recurso contra la sentencia que le recaiga al juicio electoral. Y no tengamos ni 7 ni 20 juicios y recursos. Esa sería una primera característica para que quede claro en un solo juicio, ¿verdad? Y en un recurso, quiénes son los que tienen la capacidad que el derecho les reconoce para accionar el juicio, o quién lo puede hacer en su lugar, autorizado por el sujeto interesado, o sea, la personería, como le llamamos en derecho procesal, el interés jurídico o el interés legítimo en la causa, ¿verdad? Si nace una acción, es porque una violación de un derecho o de una obligación. Por lo tanto, alguien tiene una responsabilidad y hay que hacerla efectiva. Nace el interés jurídico porque hay una pretensión que cumplir a partir de la violación o vulneración de un derecho o de una obligación. Entonces, la competencia, la oportunidad procesal, porque no se puede presentar en cualquier momento la demanda. Todas estos llamados presupuestos procesales son parte de un derecho procesal que dicen los que están estudiando con lupa y con esta lógica, con este enfoque de la epistemología jurídica aplicada, estos procedimientos que nos hemos dado para resolver los conflictos entre personas, o entre instituciones, o entre partidos y candidatos, tienen que ser de ciertas características. Por eso, digamos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana y la Convención Americana han establecido que el recurso tiene que ser disponible, debe estar accesible, ¿no? Y debe ser efectivo. Esas 3 características son el resultado no de un invento de una mente brillante, es el resultado de la experiencia histórica que conduce a establecer que una de las principales garantías procesales
Pues es precisamente que un recurso, el derecho a un recurso disponible, que quiere decir accesible, sencillo y eficaz. Entonces, el derecho procesal electoral tiene que tener estas características. ¿De qué trata la epistemología jurídica aplicada al derecho procesal? Por lo tanto, de verificar que el derecho procesal electoral mexicano cumpla con esos requisitos. Un recurso disponible, sencillo y eficaz. ¿Lo está haciendo? La respuesta, de acuerdo con los propios magistrados, es no. Pueden estar disponibles, pero no son sencillos. ¿Son eficaces? Sí y no. Son eficaces porque el 98% de las sentencias del tribunal o el 99% se cumple. Pero hay un segmento de sentencias que no se cumplen, porque no existen las condiciones hacia adentro de los pueblos y comunidades indígenas para cumplir algunas sentencias y se quedan sin ser efectivas o eficaces en su cumplimiento. Entonces, ¿de qué trata la epistemología jurídica aplicada? De revisar las condiciones de por qué no se cumple. ¿De acuerdo? A ver si las condiciones son de carácter jurídico o si son de carácter contextual. Si hay algo adentro de la vida de los pueblos y comunidades indígenas que impiden que esas sentencias se cumplan. Entonces, este es el terreno de la epistemología jurídica aplicada. Revisar primero cuáles son las características del derecho procesal, en este caso electoral, para ver si está bien diseñado y cumple con los criterios del debido proceso. ¿De acuerdo? Eso es. Luego, la sustanciación o trámite. Tiene que haber la posibilidad de controvertir la demanda. Tiene que haber oportunidad de un informe circunstanciado o justificado por parte de la autoridad que es señalada como la responsable de haber violentado, violado, vulnerado un derecho o un principio o una regla del sistema jurídico. Tiene que haber pruebas, tiene que haber audiencia, alegatos, conclusiones. Eso es lo que hemos construido a partir de la experiencia histórica, cultural, por lo menos en el mundo occidental, y no solo en el mundo occidental. Se podrán llamar de otra manera, en otros idiomas, pero la idea es la misma. El planteamiento es que tiene que haber un juez independiente e imparcial que administre el proceso judicial de tal suerte que pueda declarar cuál es la verdad, con apoyo en los hechos convertidos en pruebas y las normas que tiene a su disposición para aplicarlas al caso concreto. Y por supuesto una sentencia definitiva. La sentencia tiene que ser exhaustiva porque tiene que responder a todos los planteamientos que hicieron las partes en el juicio, en la demanda y en la contestación de la demanda o informe justificado. La sentencia tiene que ser coherente, ¿no? ¿Coherente con qué? Coherente con los planteamientos que hicieron las partes. No pueden las partes pedir una cosa y el juez contestar otra, ¿no? O que le pidan algo y que el juez, digamos, conteste solo una parte, o que el juez sobreinterprete y responda más de lo que le pidieron. Entonces, hay reglas del debido proceso. Hay reglas de la sentencia. Esa sentencia tiene que ser exhaustiva, tiene que tener una coherencia externa, o sea, ser coherente con las peticiones de las partes y tiene que tener una coherencia interna, o sea, tiene que apoyarse en los precedentes o las jurisprudencias vigentes, ¿sí? De tal manera que si hay un cambio en el criterio para resolver un caso, tiene que ser explicadas las razones por las que se cambió el criterio. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Y que aparte, pues haya plenitud o fuerza normativa en las sentencias, quiere decir que sí se cumplan, porque ¿de qué sirve tener el procedimiento y los procesos judiciales
mejores diseñados de este planeta si la sentencia no se cumple. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las llamadas garantías judiciales de carácter procesal. El debido proceso está construido y hemos llegado a un punto de la civilización y la cultura jurídica, por lo menos en el mundo occidental, ¿sí?, en México, que tenemos estos elementos: presupuestos procesales, la sustanciación o trámite, la sentencia definitiva. Alguien puede decir aquí, faltan dos cosas, ¿eh? Motivación, fundamentación y motivación. Las sentencias tienen que estar fundadas y motivadas. Para algunos incluso tienen que estar justificadas, ¿sí?, que no es lo mismo. La fundamentación y la motivación, ya sabemos que por un lado es la cita para poder mostrar que si hay una correlación entre la norma y el hecho que se está juzgando. Y por el otro, la motivación, que es por el contrario, que las circunstancias del hecho, ¿verdad?, de modo, tiempo y lugar, sí encajan en lo que la norma jurídica está previendo o planteando, ¿no? Entonces, es la fundamentación y la motivación. La justificación, para algunos autores, expertos en teoría procesal del proceso, y también yo diría que esto es lo que forma parte del objeto de la epistemología jurídica aplicada, es revisar que los teóricos teoricen bien sobre el derecho procesal, sobre el proceso judicial. Entonces, hay un debate entre teóricos y filósofos, digamos, del derecho procesal o epistemólogos del derecho procesal, que dicen, oye, las sentencias tienen no solo que estar fundadas y motivadas, sino justificadas. ¿Cuál creen ustedes que sea la diferencia, compañeros, entre motivar, fundar y justificar? A ver. A ver, alguien que tal vez lo haya escuchado en otro diplomado, a ver, Dante, Augusto, ¿cuál será la diferencia? Es algo además muy lógico, fíjense. Según recuerdo, la justificación puede ser interna y externa y está vinculada con los argumentos que se van virtiendo. Entonces, hay argumentos que se justifican con las pruebas y, es que ahorita no recuerdo bien, pero según recuerdo la justificación va encaminada a que la argumentación vaya bien concatenada y que el argumento anterior, o sea, que el posterior justifique al anterior y, o sea, que tenga un grado de eficacia ascendente, que todos los argumentos estén concatenados de forma correcta, según recuerdo es eso. Muy bien, Dante, muy bien, exacto. O sea, la justificación es la explicación, más allá de que se funde o motive el acto, la decisión judicial, ¿sí?, a favor o en contra, fundado o infundado, inocente o culpable, es la explicación que debe dar el juez de por qué tomó esa decisión con base en ciertos razonamientos y valoraciones de las pruebas y no tomó otra decisión. ¿Por qué dijo sí y no dijo no? O sea, no. Y porque pudo haber dicho no, pudo haber habido más de una posibilidad de una respuesta correcta, de una decisión correcta, y entonces la justificación es la explicación de por qué tomó la decisión, que es más que la fundamentación y la motivación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Eso que dijiste, Dante, o sea, que el juez diga, oigan, tomo esta decisión además porque es coherente como lo veníamos haciendo. ¿Sí? Tenemos estos precedentes y tomamos la decisión en el mismo sentido, porque los hechos y las circunstancias fueron similares, si no, tal vez no idénticas, pero muy parecidas. Esa explicación es la justificación. Y la fundamentación, ya dijimos, pues es la cita del precepto correspondiente aplicable al caso, ¿no? Y la motivación, pues, es la descripción de cómo el juez correlaciona las circunstancias de modo y tiempo y lugar con la norma.
Eso es. Entonces, ¿de qué trata la epistemología jurídica aplicada? Según lo que he venido insistiendo. ¿De qué trata, Dante? Pues yo pensaría que es casuístico. Se debe revisar caso por caso si el juez o el operador jurídico jurisdiccional va agotando cada uno de estos presupuestos procesales, los va y los va concatenando. A ver, este cuate reclama esto, tiene personalidad, lo hizo por propio derecho o a través de apoderado, lo hizo a través de apoderado. Su carta poder tiene los requisitos legales, sí. Ok, seguimos al siguiente escalón. Ok, nos está pidiendo la nulidad de la elección en el estado, en el distrito o la sección tal, de tal, en tal lugar. A ver, ¿él pertenece a ese distrito? Sí. O sea, o sea, ir revisando, o sea, pensar que la tecnología aplicada va desglosando cada uno de estos puntos para verificar que se esté desahogando el procedimiento de forma correcta. Eso pensaría en cada uno de los juicios. Y como lo planteaba ayer, doctor, es también en algún momento también revisar si la ley como está establecida tiene un proceso legislativo correcto y si es concomitante con la norma, con la Constitución y si respeta derechos humanos o derechos humanos constitucionales o convencionales. O sea, es decir, que se adapte al sistema jurídico. Correcto. Entonces, ¿estás de acuerdo, Claudia? Jorge, Ana Cristina, si nosotros confiamos, fíjense, es que hay que detenerse a pensar. Nosotros confiamos en que tenemos códigos procesales, que tenemos en la Constitución, artículos 14 y 16, las bases del derecho judicial, del derecho procesal, ¿no? Que es los actos de molestia y los actos de privación, todos tienen que estar fundados y motivados, conforme al procedimiento establecido en las leyes anteriores al hecho que se juzgue. Esos son criterios que hemos construido con base en la evolución jurídica, la civilización jurídica. Porque ¿quién cree que se deba juzgar con leyes posteriores al hecho? Lo consideramos inconstitucional, ¿no? Lo consideramos brutal. O sea, hoy hay un delito o hay una causal de nulidad que no está prevista, pero se legisla mañana y entonces se la aplicamos a lo que pasó ayer. No. Eso hasta de sentido común, vamos, no lo aceptamos. La epistemología jurídica aplicada tiene que verificar que no haya una contravención en las leyes, por ejemplo, a ese principio de no retroactividad en materia procesal. Tiene que verificar que cuando se dice fundar y motivar, lo que dicen las leyes o lo que dice la jurisprudencia sobre fundar o motivar sea apegado a los criterios, digamos, establecidos por la comunidad de juristas, por la doctrina, ¿no? Y que pues se apega a ciertos estándares internacionales, ¿no? Que fundar y motivar es un concepto, una institución jurídica y una operación que se realiza de manera correcta. La epistemología jurídica aplicada evalúa que eso ocurra de manera adecuada o correcta. ¿De acuerdo? El campo de la epistemología jurídica aplicada es el examinar las normas del derecho procesal para garantizar que el juez pueda declarar una verdad verdadera en la sentencia, no una verdad falsa o una falsa verdad. ¿De acuerdo? Entonces, por eso está construido así el proceso judicial y los procedimientos. Allí donde nosotros identifiquemos que hay una contradicción, que hay una laguna, por ejemplo,
que en una ley o en una misma ley se diga hay 4 días para interponer un medio de impugnación en materia electoral y en la misma ley se diga que el juicio para la protección de los derechos políticos electorales hay 3 días para interponerlo, entonces tenemos que identificar esa contradicción y decir cómo lo podemos resolver. Lo podemos resolver a través de un método de interpretación. Hacemos uso de la hermenéutica para decir, tenemos que aplicar el principio pro persona. Antes podemos decir, antes de aplicar el pro persona, podemos decir, no. Cuando hay una contradicción entre 2 normas en una misma ley, entonces tenemos la posibilidad de aplicar la regla de que hay que atender a la ubicación de las normas que están en contradicción. Si la norma que dice tienen 4 días para presentar un medio de impugnación, ¿sí? Está en el capítulo de la ley que dice de los plazos para interponer los medios de impugnación, entonces tenemos que preferir ese plazo que el que no está, o sea, el de los 3 días que está fuera de ese capítulo. ¿De acuerdo? Esa es una regla de interpretación que está en la jurisprudencia. Entonces, ¿de qué trata la epistemología jurídica aplicada? De que con base en la hermenéutica, o sea, en la interpretación que tiene reglas, podamos identificar dónde hay una contradicción en el derecho procesal. Para decir, oigan, aquí hay una contradicción y hay que resolverla. Entonces, cuando nosotros hacemos interpretaciones, le proponemos al juez que privilegie o prefiera tal interpretación y nosotros se la proponemos, ¿estamos haciendo una operación de epistemología jurídica aplicada? Sí, la respuesta es sí. O sea, todas aquellas operaciones que nos lleven a analizar o evaluar críticamente las normas del derecho procesal están en el terreno de la epistemología jurídica aplicada contemporánea que se está desarrollando. ¿De acuerdo? Alguien puede decir, ay, maestro, pues eso es derecho procesal, es teoría del proceso. Yo creo que es más que teoría del proceso. Es una evaluación crítica sobre lo que dicen los que hacen teoría del proceso. ¿Sí? El epistemólogo, en este terreno judicial, lo que hace es evaluar lo que dicen las teorías generales del proceso o la teoría procesal del derecho procesal electoral y lo que dice el código para ver si encontramos algunas deficiencias o debilidades frente al marco de referencia. ¿Cuál es el marco de referencia? La jurisprudencia de la Corte Interamericana, la Convención Americana de Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal. La cuestión es la actitud, el enfoque con el que nosotros vamos a abordar el estudio de esas fuentes del derecho de carácter procesal. Las vamos a abordar con un sentido crítico para poder identificar dónde están los obstáculos contraepistémicos. ¿Sí? Así se les denomina técnicamente en este lenguaje que está construyendo esta disciplina. Los obstáculos contraepistémicos son aquellas reglas o normas deficientes que impiden al juez acceder a la verdad. Voy a poner un ejemplo. Miren, se ha sostenido desde hace varios años, hace ya 10 años, que el modelo de juicios orales en materia penal en México es hipergarantista. O sea que no tiene como su principal objetivo, fíjense compañeras, compañeros, esclarecer los hechos y acceder a la verdad. No, ese no es el principal objetivo de la oralidad penal en México, también llamado modelo acusatorio adversarial. El principal objetivo es proteger a las víctimas y garantizar los derechos humanos, incluso del acusado. Y secundariamente, acceder a la verdad. Tan es así
que la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé los procedimientos abreviados, ¿sí o no? Y prevé que se puedan arreglar las partes sacrificando la verdad. No importa si lo mató o no lo mató, no importa si lo robó o no lo robó, él sí o no. E incluso si lo robó él o no lo robó, si se le perdona y se le da una lana, entonces lo dejamos ir y funciona la puerta giratoria, que es lo que se ha señalado que es una deficiencia de este modelo de proceso judicial penal. ¿De acuerdo, Dante, compañeros Jorge? Sí, Claudia, o Delfino, Francisco Margarito. Es tan sencillo como eso. El modelo mexicano acusatorio adversarial en materia penal es hipergarantista. O sea, protege mucho a los acusados y desprotege en alguna medida a las víctimas, por cierto. ¿Sí? ¿A través de qué? Por ejemplo, privilegia de una manera legítima la presunción de inocencia. Hemos sustituido la presunción de culpabilidad por la presunción de inocencia. Está en la Constitución. Segundo, excluye la prueba ilícita. ¿No? Todas las pruebas ilícitas, pues sí, prácticamente todas, obtenidas ilícitamente, ¿sí? Es, además, especialmente garantista en el sentido de que, como decíamos ayer, el decálogo o las reglas Miranda se le tienen que decir al acusado, de que se le acusa, quién lo acusa, etcétera, ¿sí? Si no se hace, entonces un abogado diestro simple y sencillamente ve el informe policial homologado que debe de cubrir una serie de requisitos, o sea, lo que el policía reporta al fiscal, ¿sí? De qué ocurrió durante la detención o durante los hechos que llevaron a la detención. Y si se equivoca o no llena bien el informe policial homologado, un abogado defensor de un acusado o de un indiciado puede echar abajo el caso. Entonces, a esto nos referimos cuando decimos que la epistemología jurídica aplicada revisa las condiciones en que unas normas procesales facilitan o bien obstaculizan que se esclarezcan los hechos y que se imparta justicia. ¿Sí? Ahora, voy a poner un ejemplo en materia electoral. O sea, en materia electoral, si el juez electoral tiene o no tiene y ejerce o no ejerce providencias, como se llama, o facultades para mejor proveer, ¿sí? Para recabar pruebas y poder informar su juicio. Entonces, si las tiene previstas y las ejerce, puede ser que el juez llegue a la convicción y elabore y apruebe sentencias, dicte sentencias que sean más apegadas a la verdad histórica, ¿sí? A los hechos, y que por lo tanto su veredicto sea legítimo, no solamente correcto, sino verdadero, ¿no? ¿Sí? Que sí tenga correspondencia con los hechos que pasaron, una causal de nulidad, ¿no? Una causal de nulidad. Si alguien propone, como se ha propuesto en México para la elección presidencial en 2006 o 2012, que debió haberse anulado o una elección de gobernador o una elección de presidente municipal, ¿no? Y no se anuló, o por el contrario, sí se anuló, vamos a decir, ¿sí? Habría que ver bajo qué condiciones tuvo lugar la nulidad y se decretó la nulidad o la validez. Y esas condiciones están dadas por la forma como está regulado el procedimiento judicial electoral. ¿De acuerdo? Entonces,
Esto es el terreno de la epistemología jurídica aplicada. Bien, entonces, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia es que si nosotros examinamos el derecho procesal y probatorio con esta actitud evaluativa, crítica y propositiva, entonces podemos decir, oye, yo voy a recomendar en mi tesis de licenciatura, de maestría, doctorado, en los diálogos que tenga, en la operación profesional que haga, voy a detectar que hay deficiencias y se las voy a hacer valer a la contraparte o lo voy a decir al juez y voy a operar con más destreza en el procedimiento judicial para poder conseguir el objetivo de ganar el asunto. Pero no solo ganar el asunto, sino, digamos, cooperar con el órgano jurisdiccional para que se pueda saber la verdad. ¿Cuál verdad? Ah, pues que hubo actos irregulares que fueron graves, generalizados, ¿sí? Plenamente acreditados y determinantes para el resultado de la elección. Esa sería la idea. ¿De acuerdo? Entonces no tiene por qué haber complicaciones ni confusiones en esta materia que ciertamente es relativamente nueva. Yo diría que es bastante nueva más bien. Bueno, entonces ahora vamos a regresar. Hasta aquí, o en relación con esto, ¿algún comentario, alguna pregunta? Parece que no debería haberla. Espero no estarles cansando con esto. Pero bueno, ahora, sobrevuelo esto. Las garantías no solamente son procesales, las garantías también son orgánicas. El juez tiene que ser independiente y el órgano jurisdiccional debe de gozar de autonomía. En la cultura jurídica occidental, ¿verdad? Y también yo creo que en la de usos y costumbres, en cualquier cultura social y jurídica, el juez tiene que ser independiente, porque si no es independiente, entonces se duda de que pueda pronunciar un veredicto que sea imparcial. ¿En qué consiste la independencia? Que no esté subordinado ni dentro del órgano jurisdiccional ni fuera de él a otro poder o a otra voluntad. El juez tiene que hacer valer su capacidad propia, ¿verdad? Independiente de juzgamiento y no dejarse influir ni por el jefe, si es que lo hay, factores internos o externos. Esa es la idea. Por lo tanto, hay algunos elementos que son parte de las condiciones jurídicas para que la independencia del juez y la autonomía del órgano jurisdiccional puedan asegurarse de mejor manera. La forma de nombramiento. ¿Cómo nombramos al juez, al magistrado o al ministro? Si lo nombramos con la participación del Poder Ejecutivo o sin el Poder Ejecutivo. Con solo la participación del Congreso o no. Elegidos por voto universal, popular, directo, secreto, sí, como se pretende en la propuesta del presidente de la República, que se nombre a los consejeros electorales y a los magistrados. ¿Cuál será la mejor forma de nombrarlos para asegurar que sean independientes? Esa es una pregunta que la epistemología jurídica aplicada tiene que hacerse. ¿De acuerdo? La epistemología jurídica aplicada también se hace cargo del tema de la estabilidad, cuánto duran en el cargo, si hay o no carrera judicial, cuánto les pagan, ¿no? Si los pueden mover antes de que termine su cargo. ¿Se puede remover al presidente de la Corte? ¿Se puede remover al presidente o al titular de la Sala Superior? ¿O no? ¿Verdad? ¿O tiene que renunciar? ¿O hay un procedimiento o no hay? Se ha detectado que no existe, por ejemplo, un procedimiento ni para remover al presidente de la Corte ni al presidente del Tribunal Electoral. Compañeras, sí, compañeros, eso es la materia de la epistemología jurídica aplicada. ¿Cómo termina el cargo? ¿Cómo es posible terminar o concluir con el cargo de un magistrado o de un juez?
solamente a través de un juicio político, o se le puede inhabilitar, se le puede destituir, se le puede remover. Ese es el tipo de preguntas que la epistemología jurídica aplicada tiene que examinar para ver cómo está diseñado la ley orgánica del Poder Judicial y las leyes aplicables en la materia. El perfil del juez, qué requisitos debe de cumplir un juez, qué código de ética le aplica al juez, ¿sí? ¿Qué presupuesto tiene la institución? ¿Qué capacidad de emitir su propia normatividad o reglamentos internos? ¿De acuerdo? Todo esto que forma parte de la teoría de las garantías judiciales, la epistemología jurídica aplicada las revisa y evalúa. Esa es la idea. Entonces, ojalá que yo esté pudiendo transmitir cuál es el sentido y el objeto de esta novísima disciplina, ¿sí? Que es el evaluar las condiciones que faciliten que el juez acceda a la verdad, ¿sí? Claro, claro, Augusto. El caso de la Sala Superior, por supuesto. Hemos trabajado en un documento de fortalecimiento que establece, ¿sí?, una serie de propuestas en donde uno de los aspectos es que eso que es una laguna en la normatividad sea llenada, que es qué procedimiento puede establecerse, cómo podría ser ese procedimiento para que si un presidente de un tribunal colegiado, la sala superior, una sala regional, o la Suprema Corte, o la sala, primera sala, segunda sala, si pierde la confianza de sus pares, es posible removerlo del cargo. Porque, por ejemplo, las leyes orgánicas judiciales dicen que la pérdida de confianza es causal de, puede ser causal de remoción, de destitución o de juicio, nada más que hay que probarlo. Entonces, ese es el tipo de aspectos o de condiciones. Sí, Augusto, ahí no lo estoy leyendo, pero a ver, voy a quitar esto y entonces ahora sí lo veo. Sí, fundaron y motivaron en el hecho de que si los miembros de la sala no pueden nombrar, lo pueden remover. Así es, porque no hay un procedimiento. Este es el ejemplo de, estamos haciendo epistemología jurídica aplicada, me explico, lo que estamos haciendo ahorita. Esta observación de Dante Augusto es una observación que pertenece al campo de la disciplina de la epistemología jurídica aplicada. Entonces, cuando nosotros veamos, analicemos, leamos un código procesal o la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, veámoslo con estos lentes, ¿sí? Con unos lentes evaluativos, críticos y propositivos. Si revisamos la ley orgánica, como en este caso que estamos mencionando, que Dante nos está recordando muy bien, veremos que ahí hay una laguna. Hay una laguna, absolutamente. Entonces, ese es el tipo de condiciones que tienen que ser debidamente reguladas por el legislador o bien por la instancia jurídica correspondiente para garantizar al máximo posible la independencia y la imparcialidad. Esa es la idea y ese es el objeto o el campo de estudio de esta, repito, novísima disciplina, ¿sí? De la epistemología jurídica aplicada. Bien, en la última parte de nuestra sesión de hoy, quiero referirme un poquito más al derecho probatorio. Vean ustedes busquen cualquier definición de derecho probatorio y van a encontrar que es una rama del derecho procesal que fija, practica y valora las pruebas de un proceso judicial, ¿sí?, para demostrar o desvirtuar lo que las partes quieren, la causa de pedir, y generar convicción en el juez sobre la verdad jurídica. Como venimos sosteniendo, el derecho probatorio es crucial, como ustedes mismos dijeron, para hacer pasar la verdad fáctica a la verdad jurídica por la vía de la verdad
procesal judicial. Esos tres conceptos, de la verdad fáctica o histórica a la verdad jurídica declarada por un juez que tuvo las condiciones procedimentales y de probanza para poder estar seguro, generar la convicción de que alguien es culpable, inocente, o que un agravio o concepto de violación es fundado o infundado. ¿Sí? Es el derecho probatorio la forma que tenemos para mostrar y demostrar la verdad o falsedad de algo, o bien de algo que se dice que pasó, porque claro, los medios de prueba trasladan a través de una narrativa los hechos al expediente. Esa es la idea, o esa es la realidad. Y entonces a lo que tiene acceso el juez no es a los hechos en bruto, ¿no? Sino lo que tiene acceso es a la versión que está en los medios de prueba. ¿Cómo asegurar que los medios de prueba incorporen los datos que transportan los hechos adentro del expediente? Ese es el terreno del derecho procesal, probatorio y de la epistemología jurídica aplicada. Porque la epistemología jurídica aplicada tiene que coadyuvar a perfeccionar el procedimiento y, digamos, el derecho probatorio. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Entonces, también se dice que el derecho probatorio justifica la verdad de los hechos controvertidos en un juicio, realizada a través de los medios que autoriza y reconoce por eficaces la propia ley. O sea, el derecho probatorio justifica la verdad de los hechos que han sido controvertidos en un juicio, ¿sí? Y esa justificación se realiza a través de los medios de prueba que la propia ley autoriza y reconoce como eficaces, idóneos y eficaces. Esa es la idea. Entonces, pues comprenderemos, como sabemos, ratificaremos que es muy importante es esta rama del derecho procesal. No, las pruebas ya sabemos que pueden ser directas o indirectas, artificiales o no artificiales, ¿verdad? Las directas son, pues, la observación inmediata de los hechos. Es muy difícil, salvo, por ejemplo, en algunas pruebas que en donde el juez puede ir, a mí me tocó en mi vida profesional en algún momento, pues, acompañar a un juez que él fue directamente a un juez civil a una diligencia de apeo y deslinde. Una diligencia de apeo y deslinde de un terreno para poder determinar las medidas y colindancias de un terreno en disputa, ¿sí? Es un medio de prueba directo, ¿sí? Esta es una prueba directa porque sí le permite al juez ir al terreno de juego para poder de manera directa observar cuál es la situación en el terreno. Y claro, los peritos topográficos realizarán el dictamen, pero el juez también observó de manera directa. El juez es un investigador. Entonces, ¿las pruebas son directas o son indirectas? Las indirectas, pues lógicamente son aquellas que van transportadas en una narrativa, ¿verdad? O versión que nos dan terceros, la confesional, los testimonios, los documentos, las periciales, las reconstrucciones, ¿sí? Son pruebas indirectas, porque esos medios fueron construidos bajo la versión de alguien más y se refieren a los hechos que pasaron. Puede haber muchas imprecisiones, inexactitudes y, digamos, la propia jurisprudencia nacional e internacional, pues se ha desarrollado suficiente para poder asegurar que ciertas pruebas o medios de prueba pueden tener una mayor fiabilidad, idoneidad, digamos, fiabilidad, consistencia. Entonces, si de eso se encargan los procesalistas, pues los epistemólogos jurídicos aplicados al derecho procesal y probatorio tienen que ver con una actitud crítica esa operación de los procesalistas. ¿De acuerdo? Entonces, no solo estamos comprometidos en esta materia a conocer el derecho procesal, sino a pensar críticamente sobre el derecho procesal, para ver qué le falta o qué le sobra, a ver qué tipos de pruebas se admiten en una materia
procesal determinada como la materia electoral y cuáles no. Y bajo qué condiciones se valoran, se diligencian y se valoran esas pruebas. Se admiten, diligencian y valoran. ¿De acuerdo? Así que hay diferentes tipos de pruebas. Ustedes van a encontrar estas clasificaciones en diferentes libros de procesalistas y me parece que no tenemos que detenernos mucho ahí. Los sistemas de valoración probatoria son o de dos tipos, o el legislador tasa y jerarquiza a qué el juez le tiene que otorgar un mayor valor en su operación de análisis de las pruebas para determinar cuáles de ellas son más consistentes y más relevantes, ¿no?, para efecto de poder probar un hecho y darle la razón a una de las partes o no, o le deja al juez que un margen de libertad que conforme a las máximas de la razón, la lógica y la experiencia, ¿verdad?, pueda determinar quién tiene la razón y a qué prueba le da un mayor o un menor peso y por lo tanto poder operar la valoración de la prueba de una manera libre. También puede ser mixta. El legislador puede dejar al juez con libertad, salvo, bueno, algún tipo de prueba, decir que la testimonial o un documento público, una instrumental pública será la prueba relevante y tendrá que ser vencida por otras pruebas para poder desvirtuar la pretensión, por ejemplo, ¿no? Entonces, lógicamente, esto es el objeto del análisis de nosotros, los aspirantes a epistemólogos jurídicos, en el terreno de la aplicación al derecho procesal y probatorio. Tenemos que volvernos más expertos en cómo operan los jueces estos instrumentos que están en las leyes y en la jurisprudencia para poder evaluar críticamente si están bien construidas esas definiciones, si están bien aplicadas y si las operaciones que hace el juez cuando juzga son conforme a esos criterios, ¿no? Porque pues está en pleno desarrollo la teoría sobre los estándares o parámetros de valoración probatoria. Porque, como dijo hace un momento Dante, es muy casuístico. Pues sí, sí es muy casuístico. Pero también de cada caso, de la suma de varios casos, podemos extraer o inferir un enunciado que nos permita decir todos los A son X, todos los casos de propaganda política, todos los casos de violencia política de género que tengan estas características, los vamos a valorar con esta medida, con este parámetro. No vamos a exigir más pruebas que una simple testimonial o un conjunto de indicios para declarar que hubo violencia política en razón de género. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el estándar que el legislador tendría que establecer si revisa todas las sentencias y las jurisprudencias y los criterios que ha estado aprobando la Sala Superior en materia de BPG, de violencia política en razón de género. Si el legislador lo hace en la próxima reforma electoral, entonces habrá hecho un buen trabajo de epistemología jurídica aplicada, porque habrá revisado el material que está en las fuentes del derecho electoral, que son las sentencias, las jurisprudencias, para poder decir, oye, todos los A son B, todos los A que sean X. O sea, siempre que hay violencia política de género en las condiciones 1, 2 y 3, entonces se aplicará un estándar probatorio leve, ¿sí? Y se tendrá por verificado o por realizada la conducta tipificada, ¿verdad?, o prevista como violencia política de género, la infracción correspondiente. Y si es reincidente, entonces se le calificará con mayor gravedad la sanción, de tal manera que se le impedirá ser candidato, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, a la persona que haya incurrido en BPG o violencia política de género. Entonces, siempre y cuando obviamente medie, sentencia
judicial aprobada, ¿verdad? O firme. Entonces, tengamos en cuenta esto, por favor, porque de esto se trata esta disciplina, ¿verdad? Bien, así que los parámetros o estándares de valoración probatoria, como dicen los expertos hoy, o son intuitivos, subjetivos, argumentativos, ¿no? O son racionales, objetivos y, vamos a decir, justificables o demostrados conforme a ciertas reglas. Esta es la principal corriente hoy del razonamiento probatorio. El razonamiento probatorio plantea en uno de sus principales enfoques de que esta operación tiene que ser racional. No es porque al juez le lata, ¿sí?, lo convenzan retóricamente o influyan en él externa o internamente dentro de su tribunal, sino que tiene que haber un conjunto de elementos objetivos que son los medios de prueba y un conjunto de operaciones que el juez tiene que realizar para mostrarle a las partes, a la ciudadanía, al público en general, que valoró y tomó la decisión más justificable, objetivamente, no subjetivamente. Yo comparto este punto de vista. Aquí nos vamos a detener, compañeras y compañeros. Mañana vamos a darle una repasada a cómo fue que en el mundo antiguo, medieval y moderno hemos llegado a esta cultura del derecho procesal y probatorio, ¿sí? Entonces, he entresacado de diversas fuentes especializadas una serie de pasajes y de referencias que nos permitirán ir viendo cómo desde Grecia y Roma hasta la Edad Media y en la época moderna hemos construido, digamos, esas condiciones jurídicas e institucionales que hoy damos por sabidas de manera automática, ¿no?, en torno a la posibilidad de que un proceso judicial permita adecuadamente demostrar una verdad o refutarla. Y eso lo hemos construido, repito, pues a través de los siglos, ¿no? De tal suerte que hoy, sin embargo, tenemos siempre tenemos, pero particularmente hoy tenemos nuevos retos, porque claro, las sociedades se han hecho más complejas, los conflictos se han hecho más sofisticados, y por ejemplo en materia electoral, que también es un derecho relativamente nuevo, en términos de el derecho procesal electoral, pues requerimos revisar las condiciones procesales en las que los magistrados y las magistradas declaran la verdad de un juicio, en un juicio, sobre unos hechos que les plantean que ocurrieron: la nulidad de las elecciones, la violencia política en razón de género o cualquier otra. ¿De acuerdo? Mañana vamos a darle una revisada a este terreno y pasado mañana vamos a ver 2 o 3 sentencias en donde podemos identificar en dónde están esas limitantes del derecho procesal electoral, ¿sí?, que habría que remontar para poder cumplir uno de los objetivos de la epistemología jurídica aplicada, que es facilitar, no obstaculizar, el que el juez pueda acceder a la verdad y la pueda declarar en una sentencia que no esté solamente bien construida formalmente, sino que sea, digamos, verdadera y por lo tanto legítima, se crea en ella y produzca los efectos correspondientes para resolver un conflicto. ¿De acuerdo, compañeros? ¿Sí? Bien, entonces, espero no estarles complicando mucho la vida con esto, pero es una de las 2 partes cruciales de este diploma. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Si les preguntan, oigan, ¿de qué trata la epistemología? Entonces, ¿qué contestaremos? A ver, Ana Cristina, ¿de qué trata la epistemología? Sí, de cómo llegar a la verdad, ¿no? Exactamente, así de fácil, claro.
con auxilio de la lógica, la metodología y la hermenéutica. Y tenemos dos posibilidades: o vemos si los teóricos que dijeron que es el derecho dijeron la verdad, porque en su libro nos especificaron cuáles fueron esas condiciones lógicas, metodológicas y hermenéuticas por la cual Kelsen nos plantea qué es el derecho, sus características, su funcionamiento y sus fines, o Bobbio, o Ferraioli, o Dworkin, o el que quiera. O en México, Carbonell, Jaime Cárdenas, que nos especifican, el maestro Tamayo y Salmorán, cuáles son las condiciones lógicas, metodológicas y hermenéuticas conforme a las cuales ellos están seguros que lo que dicen es verdad. No, tenemos derecho a la verdad. Y por el otro lado, eso mismo, Ana Cristina, que dijiste, cómo acceder a la verdad en materia procesal, judicial. Para eso, la epistemología, la filosofía del derecho ha inventado el concepto de epistemología jurídica aplicada. ¿Aplicada a qué? Aplicada a la justicia, o sea, al derecho procesal y probatorio. ¿Para qué? Para lo que dijo Ana Cristina, que es que estemos seguros de que el juez diga la verdad en la sentencia, porque las condiciones del derecho procesal, de la ley procesal, se lo faciliten, no se lo impidan, ¿no? Y que particularmente el derecho probatorio, el tipo de pruebas que se puedan admitir, la forma de diligenciar las pruebas, ¿no? La forma como se desahogan y las formas como se valoran, ¿sí? Sean racionales, o sea, conforme a ciertas reglas y criterios, porque si no, entonces el juez está más expuesto a influencias externas o internas que vulneran su independencia y su imparcialidad. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Muy bien. Espero que vayamos, ¿no?, aterrizando y asumiendo de mejor manera con más elementos este planteamiento que les estamos haciendo en este diploma. ¿Algún comentario final de Dante, Ana Cristina? Sí. Bien, entonces le seguimos mañana. Mañana vamos a ver, está interesante, cómo los griegos ya lo habían pensado, cómo los romanos lo fueron construyendo, cómo en la Edad Media le fueron siguiendo y cómo en la época moderna hemos llegado a poner en códigos procesales. ¡Qué atrevimiento! Las condiciones jurídicas con las que creemos que un juez puede acceder a la verdad. Habrá que ver si eso es posible o no, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues que descansen, compañeras, compañeros. Muchas gracias. Mañana les seguimos con gran gusto. Cuídense mucho y que descansen. Hasta pronto. Gracias, compañero. Buenas noches.